Luego vamos a utilizar muy buenos colaboradores en las lanchas de llegada. Y acá tenemos que ver una cosa. Va a haber canchas de clases que la misma lancha de señales de la comisión de regata, donde está el oficial de regata, va a hacer también la llegada por las características del recorrido. Por la forma que tiene el recorrido, la misma lancha de partida va a ser la lancha que dé llegada. Entonces ahí, bueno, podemos requerir un poco menos de colaboradores, menor cantidad de colaboradores. ¿Dónde precisamos un buen equipo de llegadas? Bueno, cuando esta embarcación de llegada está separada. Por ejemplo, en Optimis, que hacemos un trapecio, en Laser, que hacemos un trapezoide, en esas canchas vamos a precisar un equipo de llegada, con una lancha de llegada. Si pudiéramos también, tendríamos que tener un PIM, es decir, en vez de la boya del otro lado de la línea, como para que haga la línea de llegada, tener otra embarcación, tener un bote donde haya una o dos personas que también nos van a facilitar la toma de datos en la llegada. Y por último, el bote de seguridad. En este bote va a haber una persona responsable, encargada de la seguridad, pero además tiene que tener un colaborador. Bien. Dentro de la lancha o a bordo de la lancha donde va el oficial de regata, bueno, el oficial de regata para este tipo de eventos, para lo que se llama el Grand Prix Cerrato, tiene que ser un oficial de regata que tenga cierta jerarquía, cierto rango, reconocido por la Federación Argentina de Yachting, que debe ser no menos de oficial de regata prenacional. Eso es lo que requiere la Federación Argentina de Yachting para poder largar este tipo de regatas. Si dentro del campeonato hubiera alguna clase que haga un selectivo, el selectivo es cuando se van a seleccionar a los mejores competidores para que nos representen en otro campeonato más importante, que puede ser un sudamericano, un mundial, un hemisferio o lo que sea. Entonces, si la regata va a ser selectiva, ese oficial de regata debería ser un oficial de regata nacional, ¿sí? Estas son restricciones que ha puesto la federación para la categoría de las regatas. Si no hubiera selectivos, cualquier oficial de regata prenacional puede largar estas regatas. ¿Qué va a necesitar a bordo de la embarcación? Bueno, sus colaboradores. En principio, una persona que se encargue de controlar los tiempos. Esta persona tiene una virtud que es que va llevando los tiempos de todo lo que influye a la regata, desde que se abre la rampa hasta que baja el último barco, desde que llegan los barcos a la zona de prepartida o de la zona de regatas, y después, bueno, todos los procedimientos de la regata, va tomando también el tiempo de cuando el primer barco hace la primera pierna, cuando llega la primera boya. ¿Y por qué esto es importante y tenerlo registrado? Como dijimos en la clase pasada, el organizador pretende que las regatas duren un tiempo determinado, que tengan una duración determinada. ¿Para qué? Para que cada barco cada competidor pueda ubicarse en la regata como corresponde. Siempre decimos que la regata te ubica en tu lugar, ¿no es cierto? Con un tiempo bueno de regata, cada cual queda en el lugar que tiene que quedar. Entonces, el oficial de regata tiene una tabla, una planilla, una tablita, donde ya tiene establecidos ciertos parámetros con los tiempos de regata. Y establece que si la primera regata le duró tantos minutos, el total de corrido puede llegar a estar en el tiempo deseado, en el tiempo objetivo o en el target time, como le quieran llamar. Entonces, el cronometrista va a llevar el tiempo de la primera marca, va a llevar también el tiempo de la segunda marca, y así sucesivamente va a ir llevando todos los tiempos de la regata. Pero ¿qué pasa? Si vamos a alargar Optimis, vamos a alargar una regata, y a los 10 minutos se le va a dar partida a la segunda regata, ¿sí? Si son principiantes, seguramente va a haber 2 flotas, entonces a los 10 minutos, porque se larga la regata la primera, se le dio partida, a los 5 minutos se comienza
con toda la secuencia que es la 26 para alargar la regata, y a los 10 minutos se da partida. Cuando una regata de Optimis, para que sepan, aproximadamente su primer cenida es de 11 minutos. Entre 10 y 11 minutos es un tiempo ideal para que toda la regata se complete en 45 o 50 minutos. Cuando el cronometrista esté tomando los tiempos de la partida, los primeros de la flota anterior van a estar llegando al barlovento. Entonces, ¿qué sucede ahí? Ahí va a tener que actuar el otro colaborador, que es el que está en el bote balizador, que habitualmente está en la primera marca de barlovento. ¿Por qué? Porque es de donde va a poder apreciar mejor las rotaciones del viento antes que todo el resto de la flota. Y de ahí le va a comunicar al oficial de regata lo que está sintiendo, que el viento está borneando, que está cambiando. Entonces se va a apoyar en el balizador, que le va a ir cantando el tiempo de los barcos cuando estén pasando. Del primero y del último. Con tener el primero, ya más o menos la cosa la tiene dominada. Y después, las chicas que estén, los chicos que estén en la lancha de llegada, le van a comunicar a la lancha de señales y a la cronometrista o el cronometrista el tiempo de la regata que acaba de terminar. Mientras que estén tomando llegada, ellos van a tener su VHF prácticamente mudo y cerrado, porque si bien son personas que no se distraen fácilmente, pero bueno, si tienen un VHF con gente hablando y demás, pueden distraerse. Entonces, lo que pueden hacer es cerrar el VHF, dejarlo muy bajito, y cuando terminan de tomar toda la llegada, ahí le comunican los tiempos a la lancha de señales. Entonces el cronometrista tiene que tener varios relojes, no uno solo. Tiene que tener tantos relojes como regatas se vayan a alargar simultáneamente, y en cada uno va a ir llevando el tiempo y va llevando el control, además de todas las planillas que va llevando. Para esto, ¿sí?, el planillero, la mayor virtud de un planillero es no marearse, porque cuando uno tiene que estar escribiendo boca abajo, así mirando para abajo, todo se empieza a dar vuelta, y es donde podemos llegar a perder una persona importantísima. El planillero va a ayudarle tanto al oficial de regata como al cronometrista, ¿sí? Después vamos a ver bien todo lo que tiene que ir anotando. Un colaborador, nos vamos a tener un colaborador que se encargue solamente del VHF y de la pizarra. Y después nos quedan por hacer las señales visuales, que son la subida y la bajada de las banderas, y las señales acústicas, que es tocar la bocina. Y por supuesto, para toda embarcación vamos a precisar un marinero o un patrón de la embarcación. Todo esto que le nombré es lo imprescindible, es decir, el control de tiempos y el planillero son personas imprescindibles, y quien haga las señales acústicas y visuales también. Si vamos a tener una cancha muy grande, muy importante, y que sea un selectivo, lo que conviene es tener a bordo de la lancha de señales la primera persona. Este oficial ayudante sería la primera persona que tendríamos que tener para que ayude al oficial de regata, que no deja de ser un oficial de regata con la misma jerarquía que el oficial de regata que tiene la cancha, que en caso de reemplazarlo, esta sería la persona automáticamente. Y además, relaja, el oficial de regata relaja en el ayudante muchas tareas, como para, por ejemplo, ayuda con tiempos que volvió, se había cortado. Cambio en un router, a ver si podemos tener una mejor comunicación.
A ver si ahora me logran escuchar mejor. Voy a cortar mi video, así también no precisamos tantos recursos. ¿Cómo se escucha ahí? Mejor. Bien. Bien, perfecto. Continuemos. Bien. Bueno, acá está un poco la explicación de lo que les fui diciendo con la pantalla anterior. Lo importante es que el oficial ayudante, si es que va a estar en la lancha de regatas, tenga la misma jerarquía, es decir, el mismo grado reconocido por la FAI, o prenacional o nacional, depende de lo que tengan que largar. Bien, el planillero. El planillero va a anotar todo lo que suceda permanentemente. Por ejemplo, va a tener una planilla donde va a anotar a la hora que baja el primer barco al agua, a la hora que baja el último barco al agua, a la hora que llega el primer barco, a la hora que se avisa a los competidores mediante la bandera anaranjada que se va a empezar la secuencia de partidas. Es decir, todo acaecimiento lo va anotando en la planilla, ¿sí? Eso sería lo ideal. Después, bueno, quizás un día de mal tiempo o que haya mucha actividad en la lancha, va a ir anotando menos cosas. Y además, lo que tiene que ir anotando es, habitualmente cada 3 minutos, tanto en la lancha de señales como en el balizador, se toma intensidad y la dirección del viento. Entonces, esas lecturas que hace tanto el oficial de regata como el balizador, la tiene que ir anotando en la planilla. ¿Esto para qué sirve? Bueno, nos sirve a modo, primero, de saber lo que estuvo sucediendo y tener parámetros de la regata, y segundo, para hacer estadísticas. ¿Sí? A los que les gusta hacer estadísticas les sirve mucho tener estos datos para saber cómo se comportaban la situación climatológica y el viento previo a la partida, durante la regata. Entonces es importante que la persona que esté haciendo la planilla no se distraiga con otra cosa y haga la planilla. Luego, si vamos a tener una persona que se ocupa de las comunicaciones por VHF y por teléfono, esto habitualmente lo hace el oficial de regata. Tiene su hand, no lee a la flota, y si es una flota como puede ser Lazy o Optimist, le comunica a los entrenadores lo que está sucediendo, lo que va a suceder. Si hubiese un oficial de regata ayudante, un deputí, lo haría esta persona. Y si no, el cronometrista o el planillero pueden a la vez manejar el VHF para algunas comunicaciones. Hoy estamos usando el teléfono para muchas cosas, y una de ellas es comunicarle mediante un WhatsApp a la oficina de regata las cosas importantes de la regata. Lo más importante es la comunicación de la clasificación de las regatas, además de todos los pasados que pudo llegar a ver y si se rehabilitaron o no. Otra función del planillero es anotar todas las embarcaciones o los competidores que han sido adelantados en su partida. Eso lo vamos a hablar un poquito más adelante cuando nos toque la parte de partida, así no nos aburrimos con el planillero tanto ahora. Bien, el teléfono, una de las únicas funciones que yo lo usaría arriba de la lancha, sería solamente para comunicar a la oficina de regata los resultados o alguna otra cosa, o recibir de la oficina de regatas alguna otra información importante. No lo usaría para grabar, no lo usaría para filmar y no lo usaría para sacar muchas fotos. Primero, bueno, después lo vemos. Vamos a ir viendo de a poco todas esas cosas. Bien. Luego vamos a tener señales visuales y acústicas. Normalmente, esto lo hacen los marineros. El marinero que hace mucho tiempo que está en las lanchas de regatas, ya sabe, amplio conocimiento de todas las banderas, sabe cómo se dan los top con las bocinas y demás, entonces podemos delegar perfectamente bien en los marineros de las lanchas las señales visuales y acústicas.
Si tenemos un colaborador que tiene ganas de hacerlo, bienvenido. Siempre es bienvenido que alguien más conozca. Pero bueno, si lo va a hacer alguien, tiene que tener pleno conocimiento de todas las banderas, de los tiempos, de los top, cuántos se utilizan para izar y cuántos para arriar si corresponden, en qué momento debe izarse cada señal. Vamos a ir viendo que cada señal tiene su momento para ser izada y no antes o después, ¿sí? Entonces, si algún colaborador se va a dedicar a esto, es importante que tenga amplios conocimientos. Tampoco son muchos, pero los debe conocer. Porque una vez que una bandera se izó, ya no hay vuelta atrás. No podemos bajarla sin que nadie se dé cuenta y subir otra o dejarla abajo, no. Si cometimos un error en el procedimiento, deberíamos rectificar ese error mediante otra acción que también la vamos a ir viendo en la medida que nos va sucediendo. Bien, como dije antes, si en la lancha de partida también se da llegada, pensamos en equipo de llegadores. El oficial de regata habitualmente toma llegada, pero si son flotas numerosas, podemos tener, por ejemplo, Snipe o 420 o 20, que Snipe y 420 tienen 5 números de vela, 20 tiene 4, pero tiene velas transparentes, a veces con el reflejo del sol es casi difícil de ver, entonces es conveniente que tenga gente experimentada en la toma de datos para la llegada. ¿Qué tienen que tener los llegadores? Bueno, completar las planillas, cada cual tiene su modo, hay gente que tiene una planilla ya prearmada, hay otros que usan una hoja en blanco y van anotando todos los barcos que van entrando, eso está de acuerdo a cada llegador experimentado como lo quiera manejar. Yo creo que una hoja en blanco, donde uno escribe todo sin razas y sin líneas, es lo ideal para hacerlo. Porque a veces nos dan hojas que ya están con los reglones dibujados y sucede que tenemos la letra más grande y no nos entra y se superpone una línea con la otra y ya después empiezan a confundir los números y hacemos lío. Bien, además, lo que necesitan los llegadores, igual que los largadores, ya lo vamos a ver después, es grabar y filmar. Ellos sí tienen que grabar y filmar. Y para grabar van a precisar un grabador de voz y para filmar van a precisar una filmadora. No les recomiendo que usen el celular. Y además, la ubicación de cada tripulante dentro de la embarcación es muy importante porque tienen que lograr tener la línea de llegada, verla de distintos ángulos, ¿sí? Uno, por ejemplo, puede estar donde está ubicada el asta con la bandera naranja, otro puede estar más a proa y otro puede estar más a popa. Entonces van a tener 3 visiones distintas de la línea de llegada. La llegada la va a tomar quien esté alineado, digamos, con el asta de la bandera naranja y la boya. Pero las otras 2 personas van a tener una visión, cuando hay un barco que está tapado, la vela tapada uno con el otro, para poder identificarlo más rápidamente. Bien, vamos a hacer una pausa acá y quisiera saber si alguien tiene alguna pregunta para hacer respecto de todo esto que vimos recién. Los micrófonos. Sí, ¿qué tal? Eduardo, ¿me escuchás? Sí, te escucho, adelante. Vale. Acá Alejandro. Nada, con respecto a la gente que tiene que involucrarse y participar, bueno, obviamente estoy para escucharte, ¿no? No sos vos el que está proponiendo quiénes y cuántas personas, etc. ¿Hay algo en todo esto que apuntando a que se pueda hacer dentro de las restricciones de cantidad de personas que están en un mismo lugar, etcétera, por el tema de la cuarentena? ¿Hay algo de todo esto que tiene alguna flexibilidad o que se podría hacer de otra forma? Sí, sí, se puede hacer. En realidad, escrito,
no hay nada, son solamente recomendaciones y criterios, ¿sí? Como regla no hay nada. Lo que recomiendan quienes tienen la experiencia, quienes saben y quienes ya lo han hecho y hoy en día pueden estar dirigiendo a la federación, es que tengamos este grupo de personas. A ver, un solo oficial de regata puede dar partido de una regata, puede llevar los tiempos, una sola persona también puede llegar a tomar la llegada. Que lo ideal no es, ¿sí? Lo ideal es que tengamos un equipo. Pero como regla, como norma, digamos, no tenemos nada de eso, Alejandro. No sé si contesté tu pregunta, sí lo que preguntabas. Sí, lo contestaste. Yo, digamos, ante el evento estamos pensando de que se va a ir abriendo todo despacito, entonces eventualmente es como, me imagino una situación de tener que explicar a alguien qué vamos a hacer, entonces si estuviera en mis manos diría, bueno, mira, acá hay una embarcación que va a hacer esto, que es correr una regata, es una persona por barco, y después hay 4 o 5 barcos que hacen de árbitros para explicárselo a alguien, ¿no? Y de las cuales entre las 4 embarcaciones hay un total de 6 personas, por decir algo, ¿no? Para que, porque todos estamos pensando lo mismo, pero creo que nadie lo dice, para que se dé, digamos, ¿no? Porque eventualmente presentar un protocolo de lo que tal vez ya exista, ya está escrito, no sé. Y por ahora, sí, hay muchísimos protocolos ya hechos, escritos, presentados y que están elevados, prontos a que los aprueben. Hoy por hoy no tenemos nada, hoy estamos con las manos atadas y no sé qué puede llegar a pasar. De todos modos, yo creo, y el club cree, la Comisión de Regatas sobre todo, que es un buen momento para juntarnos de esta manera, que podemos disponer un poquito más de tiempo y estar más relajados como para poder juntarnos ahora, ¿no? Para poder ir viendo esto. Y además, esto nos da una ventaja, que quizás el Grand Prix este año no se puede hacer en septiembre. Quizás se puede hacer en octubre o en noviembre o en diciembre, o quizás no se haga, y bueno, tenemos más tiempo para entrenarnos, porque en cada regata que nosotros podamos llegar a alargar, vamos a poder ir entrenando gente. Es decir, esto que estamos hoy hablando frente a una pantalla lo vamos a poder poner en práctica, ¿viste? Porque mucha gente que está acá va a querer venirse un día a la ancha de regatas, otro día a la oficina de regatas, otro día a ser balizador, otro día a la llegada, y va tomando experiencia y práctica en todo esto que hoy estamos leyendo y estamos viendo a través de una pantalla, ¿no, Vale? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tal vez incluso lo que vos dijiste, decir, bueno, se hace en septiembre, por decir algo, y son tantos días, tantas regatas, y en realidad por un tema de evitar amontonamientos, se dé todavía mejor, un poco más divertido, que sean varios días de menos regatas, no sé. Claro, sí. Podría ser así. Bueno, si se hiciera en septiembre, yo creo que hay gente del interior que no podría venir. Pero ¿qué sucede también? Estamos hablando de que este año va a ser la edición número 40 del Grand Prix. Sería una lástima que sea algo reducido. Esta edición que justamente es digna de celebrar, que sea justamente una edición reducida. Entonces, bueno, habría que buscar la vuelta. Pero bueno, hasta que esto no pase un poco y que vuelvan las actividades, va a ser muy difícil que podamos programar algo y que podamos hacer un protocolo acorde a las circunstancias, ¿no? Porque no las conocemos las circunstancias tampoco. Bien. Dani Ferreiros, que es un colega y colaborador de hace mucho tiempo en todas las regatas y, bueno, somos pares en esto, me comenta por el chat que es bueno aclarar que hay un orden de jerarquía dentro de una comisión de regatas. Todos los colaboradores, todos, son autoridades de regata.
pasan a ser automáticamente autoridades de regata, todos. La diferencia es que el oficial de regata es el jefe, y todos tenemos que hacerle caso al jefe y no podemos hacer las cosas por nuestra cuenta. Hasta el momento, las personas que vimos, que estuvimos hablando, tanto en la lancha como en tierra, no dependen tanto del oficial de regata. Sí, el cronometrista, el planillero y el que da las señales acústicas y visuales, sí depende directamente del oficial, pero están al lado. Es muy difícil que ellos vayan a hacer cosas que no deben. Pero siempre el jefe es el oficial de regata principal. Todos los demás responden a sus órdenes. Ahora Daniel pregunta algo, ahí Mónica te lo va a contestar, Dani, con respecto a anotarse y demás. Que, bueno, lo hablamos al principio, hago una pausa con todo el tema y les explico algo. El otro día, una de las chicas que estaba acá presente, que está interesada en colaborar, porque hace mucho tiempo que no colabora y que no va al club, tenía interés en participar en la colaboración y preguntaba cómo íbamos a hacer o cómo iba a hacer el club para convocarlos. Bueno, la idea es que a lo largo de todas estas charlas que vamos teniendo, cada cual vaya viendo el interés que le va provocando esto, qué actividad le gustaría desempeñar o en qué lugar le gustaría colaborar. Entonces, de acuerdo a eso, Mónica, que ya la tiene armada, toda una planilla de todas las canchas, de todos los colaboradores que se necesitan y cada puesto, los va a ir anotando y de ahí en más los va a ir convocando para hacer las prácticas. Como le decía recién a Alejandro, vamos a tener tiempo, yo calculo, de regatas antes que de Grand Prix, de poder ir llevando algunas prácticas. Así que eso se ocupa Mónica, que es la que se encarga de la oficina de regatas y ella administrativamente va a manejar eso. Bien, vamos a continuar con la pantallita. Bueno, esta embarcación es muy importante, ¿sí? La embarcación PIM, vamos a tener un bote, mínimo 2 personas, y es muy importante cuando la hagamos, primero flotas numerosas o las flotas que son muy ansiosas, como los 20, como los 420. Casi todas las flotas son ansiosas en un determinado momento, pero hay flotas que son más que otras. Y bueno, si tenemos que largar F-18 y tenemos que largar 20, tenemos que tener atención porque son embarcaciones que llegan a la línea de partida muy rápido. Vienen a 8, 9, 10, 12, 14 nudos y parten muy rápidamente. Entonces hay que tener un ojo muy afilado y demás como para poder tener una buena interpretación de lo que pasó en la línea de partida. Cuando la embarcación PIN reemplaza a la boya, directamente esa embarcación va a determinar la línea de partida mediante un asta que enarbole una bandera naranja. La bandera naranja es una bandera que se utiliza para avisar a los competidores que en no menos de 5 minutos se va a dar partida a una regata o a una serie de regatas, ¿sí? Esta bandera naranja no es una regla, sino que en este caso viene a ser una gentileza que se le da a los competidores para avisarles de que ya estamos próximos a dar inicio a la serie de partidas. Pero, por instrucciones de regata va a estar establecido que las astas que sostienen las banderas naranjas van a determinar la línea de partida, ¿sí? Una línea imaginaria que une esas dos astas pasa a la línea de partida. Tiene que tener una comunicación muy eficiente y permanente con el oficial de regata, con la lancha de señales. ¿Y por qué digo esto? Porque debe saber entenderse, por así decir, de lo que quiere el oficial. Primero que tiene que ser alguien que sea experimentado en partidas como para poder ya de entrada acomodar el bote alineado con el viento. ¿Cómo se alinea en la línea de partida? Una línea de partida se alinea a 90 grados de la primera marca.
¿sí? Es decir, perpendicular a la primera marca es la línea de partida. Puede ser que un día de muchos borneos difiera un poquito, difiera y lo pongamos acomodada al viento más que a la primera marca, por si la primera marca, que está un poco lejos, tiene alguna diferencia con el viento. Entonces, si el PIN, o el oficial del PIN, está capacitado, va a poner la lancha donde corresponde y el oficial de regata le va a ir indicando dónde debe ubicarse. Vamos a tener una consideración importante que es, de vuelta digo, la comunicación. Eficiente, clara, precisa y concisa para no interferir al proceso de partida, porque mientras que nosotros estemos en el bote, el oficial va a estar dando partida. Va a tener que tener una particularidad, que es identificar rápidamente a los barcos. No poseer dislexia, es decir, que no mezcle los números que van atrás con los que van adelante, que es muy común en muchas personas. Saber escribir bien con una letra que sea legible para que después cualquier persona que la quiera leer pueda leerla, ¿sí? Y por supuesto conocer las penalidades de las señales preparatorias. Bien, vamos por partes. El oficial de regata lo primero que va a hacer es determinarle al PIM el largo de la línea que pretende y el ángulo, ¿sí? Una vez que está fondeada esa embarcación, le va a empezar a dar algunas instrucciones respecto de la partida. Bien. Acá tenemos un ejemplo de una línea de partida formada por una embarcación de señales de regata, que es donde está el oficial de regata, que tiene la bandera anaranjada, y tenemos la línea imaginaria de partida y una boya de partida. Si se fijan, la línea de partida está tomada desde la cara de barlovento de la boya, ¿sí? Siempre se le da todo el beneficio al competidor para estar en la línea y no pasarse hasta la cara de barlovento de la boya. La ubicación de la bandera en la lancha de señales puede ser cualquiera. Acá está dibujada al centro de la lancha, en la mitad del de su eslora. Puede estar en la proa o puede estar en la popa. Eso depende cada embarcación como esté armada, ¿sí? Otro caso es, como dijimos recién, que el mismo bote sea el PIM. Tenemos del lado de estribor una lancha de señales con la bandera enarbolada naranja y del lado de babor otra embarcación también con la bandera naranja enarbolada. Acá es una largada entre dos lanchas y la línea imaginaria une ambas astas. Bien. Antes de salir de puerto, lo importante de la embarcación del PIM es constatar de que tiene todos los elementos necesarios, ¿sí? Un fondeo importante, digo importante que sea acorde con la profundidad y la marejada que vamos a tener ese día, ¿sí? Con suficiente cadena y suficiente cabo. Normalmente todos los que navegamos sabemos que lo recomendable es 3 veces la profundidad, ¿no es cierto? Con un tiempo en día normal, con 3 veces la profundidad de cadena y cabo nos alcanzaría. Si vemos que vamos a tener más viento y más marejada, bueno, sabemos que tenemos que hasta duplicar eso. Yo diría, para un PIM, siempre duplicarlo, tener por lo menos 6 veces la profundidad. Dice, pero es una barbaridad. Sí. Lo que pasa es que una vez que esta embarcación de la lancha de señales, que la verdad que no hago hincapié en la lancha de señales porque yo sé que todas las lanchas están preparadas, ¿no? Decime, Moni. Hay una pregunta de Luis Piñez. Lo escuchamos vamos a ver la pregunta de Luis. ¿Qué dice Luis? No lo veo. ¿Cuándo se decide poner Sparboy? Bien. El Sparboy. El Sparboy es una marca de partida que vamos a colocarla muy cerca de la lancha de señales, muy cerca de la lancha de señales. No va a formar parte de la línea, ¿sí?
Normalmente es una boya mucho más chiquita que las anteriores, se pone a unos 4 o 5 metros de la lancha y un poco más atrás, digamos, de la línea de partida, y se utiliza para, de respeto, digamos, para que los barcos no se acerquen a la lancha de señales, ¿sí? ¿Cuándo se determina que vamos a poner un spar buoy? Bueno, normalmente lo usamos cuando las embarcaciones que vamos a dar partida son embarcaciones grandes y rápidas, mucho más si tienen o usan botalón fijo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Match 30, podríamos un día que tenemos más de 15 nudos, J70 con más de 15 nudos, podríamos poner un spar buoy para evitar accidentes. Sabemos de que tienen que respetar, de no pasar entre la lancha de señales y el spar buoy. Y no forma parte de la línea, si no hace falta que lo pongamos exactamente alineado, ahí se me fue la pantalla, exactamente alineado con la línea. Normalmente lo ponemos más a popa justamente para que no se nos arrimen por popa y evitar que nos choquen la embarcación y que se choquen entre ellos. También pregunta si hay lancha de pin, si también se pone del otro lado de la línea. Sí, no hay restricción en cuanto a la ubicación y a la cantidad de spar buoy. Puede colocarse del lado de la lancha de señales y también puede colocarse del lado del pin. ¿Y esto cuándo sucede? Cuando la lancha del pin que estamos usando no es la indicada. Es decir, que sus características de eslora, altura y manga no son las acordes para la regata o para los barcos que están partiendo, ¿sí? Entonces, lo que hacemos es, sí, poner un spar buoy del lado de babor, acortar un poquito la línea, ¿sí? Porque definitivamente la vamos a dejar más corta porque los barcos no van a poder pasar entre el spar buoy y el pin, pero le damos la posibilidad al competidor de que si alguno lo aprieta contra el pin, no sufra daños, ¿sí? No tenga necesidad, porque si tenemos un barco que no es recomendable, pero si tenemos una embarcación de 30 pies en el pin, son 10 metros. Si estamos largando un láser, son prácticamente 2 esloras que tenemos para poder evitarlo. Entonces, si fuera ese el caso, sí, es recomendable poner un spar buoy también del lado del pin. ¿Contestado? Bien. Antes de partir dijimos que vamos a actualizar el fondeo y cabo y cadena. Yo digo, por recomendación, acá en el Río de la Plata, 6 veces la profundidad como poco, ¿sí? Una pesa para poder bajar la catenaria. ¿Por qué? Porque el pin va a estar del lado donde todos los barcos van a partir, van a pasar con buenas y van a partir muy cerca del pin. Y si tenemos el cabo levantado, vamos a provocar de que se enganchen en la línea de fondeo. Entonces lo que tenemos que tener es una o varias pesas para bajar esa catenaria que quede a pique y que los barcos puedan pasar cerca de la proa de la embarcación sin tocar el cabo de fondeo. Tenemos que tener las banderas que vamos a utilizar, la naranja sí o sí, porque es la que va a determinar la línea. Los listados de los inscriptos, si son separados por flotas, de todas las flotas que vayamos a tener en las partidas, las instrucciones de regata, y esto es importante tenerlo para cualquier duda que tengamos, recurrir a las instrucciones de regata y sacando la duda. Y las planillas para anotar los pasados. Lápiz, es recomendable el lápiz porque aunque se moje funciona igual, y con el lápiz, si se nos moja el papel, podemos llegar a escribir en la consola del bote o hasta en el piso del bote perfectamente bien, siempre y cuando teniendo cuidado de no escribir en un lugar donde pisemos y se borre, pero ha pasado muchas veces que se larga a llover, son botes abiertos, se nos moja todo, entonces lo ideal es lápiz y escribir en el casco donde podamos, ¿sí? La veleta. La veleta que usamos habitualmente es una lanita, es un palito, un virome, un lápiz, si es el lápiz mejor porque es doble función, una lanita y con eso lo usamos para medir el viento. Cronómetro, y acá tenemos que hacer una salvedad. Todos los relojes que tengamos en la cancha de regatas deben tener hora GPS.
Entonces, una de las tareas que tenemos que hacer cuando llegamos al club y nos juntamos a tomar un café y a organizar toda la comisión de regatas es sincronizar los relojes, que todos tengan la hora GPS, ¿sí? Aunque después usemos cronómetro, pero ¿qué va a hacer el oficial de regata? El oficial de regata va a dar partida siempre a una hora fija, es decir, no va a alargar una regata a las 10:12, o la va a alargar 10:10 o 10:15, para que a todos los que estamos involucrados en la cancha de regata, la cosa se nos haga más fácil, ¿sí? Y además, el cronómetro lo va a tener que tener sincronizado con la lancha de regatas. Para esto, quien esté modulando el VHF de la lancha de regatas, con una cuenta regresiva de 10 o de 5 segundos, le va a avisar cuándo se va a dar la señal de atención. En ese momento, entonces, sincronizan los cronómetros. Es muy importante que los cronómetros estén sincronizados, porque si tenemos una línea de 250 metros, cuando la lancha de señales dé el top, nosotros lo vamos a escuchar 2 segundos después. Y en esos 2 segundos pueden pasar cosas en la línea. Entonces lo ideal es que estén sincronizados los cronómetros y que el oficial de regata ayudante que está en el pin tenga su cronómetro para poder establecer el tiempo de partida, la hora exacta de partida. También es importante saber de que las señales visuales son las que determinan cada momento en el orden de partida, ¿sí? o el momento de partida. Cuando la bandera se baja, la señal de atención se baja, en ese momento se da partida. Quizás el top pueda salir un poco antes o un poco después, pero en realidad ese es el momento que el competidor toma para dar salida. El pin muchas veces eso no lo ve, porque puede ser que la señal de atención esté más baja que la bandera anaranjada y no lo pueda llegar a ver. Entonces es muy útil tener el cronómetro sincronizado. Un grabador. El grabador de voz es lo ideal para grabar todo lo que sucede en el último minuto previo a la partida. Si nosotros o el oficial de regata va a utilizar una bandera preparatoria con penalidad, que ahora se los explico a todos cómo es conveniente que empiece 30 segundos antes de que se baje la señal preparatoria, ¿sí? Recomiendo un grabador de voz. ¿Por qué? Porque si estamos grabando con un celular, es muy probable que primero que nos entre una llamada y se nos corte la grabación, o que nos tape la voz de la grabación. O los mensajes también, muchas veces en los celulares o las vibraciones tapan. Y hay momentos que son muy importantes, porque es cuando tenemos que cantar los números de vela o los nombres de los barcos que están pasados. Cuando el PIN vea que hay barcos que están pasados, lo que va a hacer es comunicárselo al oficial de regata. No se lo va a decir a ningún competidor, no se lo va a decir a ningún entrenador si es que vienen a preguntar. Todo tienen que ir a preguntarlo a la lancha, ¿sí? Y toda la toma de decisiones va a ser del oficial de regata. Si nosotros vimos un barco pasado y el oficial de regata no lo toma, bueno, la decisión de no tomarlo es de él y será responsable él de sus acciones, ¿sí? Pero nosotros no tomamos decisiones. Lo que hacemos es ver y transmitir todo lo que veamos. Bien, vamos a hacer una pausa acá, un segundito. ¿Tienen alguna pregunta al respecto de esto? Bueno, ninguna pregunta. Perfecto. Vamos. Vamos a seguir. Algo que puedo acotar, Claudia. Bien. ¿Por qué es importante la identificación y lectura de los números de vela? Bueno, porque cuando larguemos flotas numerosas, vamos a tener que largar una regata con la bandera uniform o con la bandera negra, ¿sí? Les voy a dar una reseña de lo que son las señales de regata. Esperen a ver si puedo compartirles una pantalla, un segundito, a ver si tengo una pantalla para que les sea más cómodo la visualización de esto.
creo que tengo algo armado como para mostrarle las... bien, acá tenemos. Les voy a compartir esta pantalla para poder verlo. Bueno, acá tenemos señales de atención. ¿Qué es la señal de atención? Es indicarle a los competidores que en 5 minutos, cuando se hizo esta señal, en 5 minutos exactamente se le dará partida a su regata. Es una cuenta regresiva que se va a hacer a partir de esta señal, 5 minutos hasta el momento de partida. La señal de atención habitualmente es la bandera de clase. Bandera de clase no existe, sino que es una bandera de un color determinado que tiene el logo de la clase, ¿sí? Estas son las banderas oficiales que tiene la clase Laser, ¿sí? Laser estándar tiene blanca con la insignia roja, Radial tiene verde con la insignia roja y 4.7 amarilla con la insignia roja. Cuando esta señal se dice, 5 minutos y ponemos los cronómetros en funcionamiento. Nosotros y los competidores, habitualmente es así. Si el competidor pierde esta señal, igual que algún otro integrante de la comisión de regatas, va a tomar el segundo top que se da, que es el de la señal preparatoria. La señal preparatoria indica que a partir de este momento todos los barcos están en regata, ¿sí? Y entonces todas las reglas de regata, menos 2 o 3, comienzan a ser aplicadas entre los competidores, ¿sí? Señal preparatoria. En este caso tenemos la bandera PAPA, la bandera P del Código Internacional de Señales. Es una bandera que se usa para alargar flotas chicas y no muy ambiciosas, no muy ansiosas, sin penalidad, la llamamos nosotros. Esta bandera se dejó de usar, no se las voy a explicar. Esta es importante que la conozcan, no la usan más que la clase Snipe y alguna otra clase por regla de clase, pero no se está usando. Si esta es la señal preparatoria, en vez de la bandera PAPA, es decir, que en vez de esta bandera P se usa la Z, la Zulu, significa que en el minuto previo a la partida, es decir, entre el minuto 4 y 5 de cuenta regresiva, o entre el 0 y el 1, si algún barco se pasa al lado del recorrido, del lado de prepartida, al lado del recorrido, va a sufrir una penalización del 20%, ¿sí? El barco debe volver totalmente su casco y su tripulación y su equipamiento, todo completo del lado de la prepartida para volver a partir correctamente, ¿sí? El 20% que se le suma, ¿qué es? El 20% del total de inscriptos. Si tenemos 20 barcos, el 20% van a ser 4 puntos, ¿sí? Y esto no se borra por más que la regata se anule y se vuelva a alargar, ¿sí? Esto es una cosa más para oficiales de regata que estoy explicando, pero les quiero dar una idea de qué se trata. Entonces, si tenemos esta bandera izada, el PIM debe estar controlando desde un minuto de que se haga la partida, es decir, desde el momento que se baja la bandera Zulu, empezar a controlar todos los barcos que se pasan, anotarlos. Y además, tiene que controlar quiénes vuelven, para que se rehabiliten para una partida correcta. Además de cargar el 20%, tienen que partir correctamente. Después, si alguno tiene dudas de esto, podemos hacer una charla más específica de todo lo que es el sistema de partida. Bueno, tenemos la bandera Uniform. Esta bandera se empezó a usar en los últimos 4 años como regla. Esto indica que en el último minuto, todo barco que se adelante, que se pase de la línea, automáticamente es descalificado. La penalidad es la descalificación. Entonces, en el minuto previo tenemos que estar grabando y anotando, si podemos, todos los barcos que por lo menos pincharon la línea, aunque después vuelvan para atrás, que vuelvan completamente al lado de la prepartida, ese barco ya está penalizado, ya está descalificado. ¿Sí? Sí. Hay una diferencia con la bandera negra, que hace mucho tiempo que se utiliza.
La bandera negra, cuando la bandera negra se utiliza como señal preparatoria, igual que con la bandera uniform, todo barco que durante el último minuto esté adelantado, automáticamente es descalificado. La diferencia es que la bandera negra no se quita la penalidad si la regata es anulada o hay una llamada general. La bandera negra, la descalificación queda. Con la uniform, si hay una llamada general o hay una anulación de la regata y se vuelve a dar partida, esos competidores que estaban pasados pueden volver a participar porque no han sido descalificados. Esto es como, para darles una idea, las señales preparatorias que se utilizan. El tiempo de las banderas es 5 minutos previos va la señal de atención, 4 minutos previos va la señal preparatoria, 1 minuto previo se baja preparatoria, comienzan todas las penalidades que corresponden, y cuando se larga la regata en el minuto 0, se baja la señal de atención, la bandera de clase. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda respecto de esto? ¿Alguien que quiera preguntar? Luis Niñez, si quiere hacer una consulta. Adelante, Luis. Pregunta si cuando la comisión de regata protesta a un participante, si es decisión del oficial de regata o cualquier colaborador puede protestar. Bien. A ver, Luis y a todos, lo ideal es que nadie vaya a realizar una protesta sin el consentimiento del oficial de regata. Si una autoridad de regata, un colaborador del oficial de regata ve algo o un competidor que está infringiendo las reglas, lo ideal es que le comunique al oficial de regata y el oficial de regata le vaya a decir, sí, andá y protestalo, ¿sí? Eso sería lo ideal, no pasar sobre la jerarquía del oficial de regata para hacer la protesta. La puede hacer, cualquier integrante de la comisión de regatas puede presentar la protesta. Si lo hace, aunque no tiene la aprobación del oficial de regatas, ya no sería muy ético, pero puede hacerlo, no hay nada que lo impida, por así decir. Cualquiera puede realizar una protesta. Creo que en alguna de las placas lo tengo por ahí escrito en cuanto hablamos de las autoridades. Bien, volvamos entonces. Laila quiere hacerte una pregunta. Laila, adelante. ¿Me escuchás? Ahí. ¿Me escuchás ahora? Sí, ahora abrí el micrófono. ¿Qué tal? Ahí te escucho. Sí, Laila, Bien. adelante. Escúchame, no, una de las cosas, dos cosas en realidad. Cuando hagan el reglamento, y más que cuando hagan el reglamento, cuando hagan la reunión con los entrenadores de Optimis, te hablo de Optimis porque es donde normalmente estoy yo. Sí. El año pasado hubo, y varias veces, siempre hay algún problemita con los colores, cuando timoneles, viste que las regatas de colores, que quede bien claro que es responsabilidad del entrenador ver los colores, porque el año pasado tuvimos un problemita con eso. Y el segundo tema es que son los entrenadores los que tienen que entregar a la lancha el check-in, porque en los Optimis no podés hacer. Entonces, ténganlo en cuenta, tanto en el reglamento como cuando hagan la reunión con los entrenadores. Perfecto, Laila, muchas gracias por... No, listo. Esas son las cosas que nos sirven, ¿viste? La gente que ya tuvo la experiencia, que le pasaron cosas que le complicaron, y está bueno eso saberlo, sí, está bueno. Hace 40 años que estoy, así que la conozco. Vale. Yo no sé si hay alguien que está desde hace 40 años, así que bueno, no importa. Qué bueno. No, yo me voy a ir haciendo una listita de las cosas. Me refiero siempre, en general siempre hice Optimis, así que sí, te voy a hacer una listita y les mando. Gracias, muchas gracias. Sí, y Optimis es una de las clases más complicadas por la cantidad. Primero, la cantidad de chicos, y segundo, la cantidad de entrenadores, ¿sí? Que a veces se comportan peor que los chicos. Exacto. Sí, pero bueno, también una de nuestras preocupaciones, por así decir, y que nos vamos a ocupar, es brindarles información a los entrenadores con suficiente tiempo como para que puedan llegar a este evento haciendo las cosas bien. Hay chicos que no saben muchas veces cómo hacer las cosas, ¿sí? Hay otros que sí que saben y lo hacen como ellos quieren, pero hay chicos que realmente no lo saben, entonces habría que ayudarlos un poco en eso. Gracias, Laila. Pregunta. Sí.
Al Parque Náutico de la Bahía pregunta, una vez con la preparatoria, ¿cómo funciona el adelanto? Me pasó de largar en distintas clases con diferencia horaria y los de la segunda largada cruzaban la línea de partida. ¿Conviene arreglar eso o ya está? Bien, buenas tardes, ¿cómo andás? Se me fue tu nombre, pero ya sé quién sos. Rodolfo. Bueno, acá lo que dice Rodolfo es importante. En las instituciones de regata debe decir que cuando haya regatas que se larguen o se den partida una a continuación de otra, los participantes que no vayan a participar o no vayan a partir en ese momento deben mantenerse alejados de la línea de partida, y para eso normalmente se ponen unas boyas detrás de la línea de partida a unos 120 o 130 metros, que son para excluir a las flotas que no van a dar partida en ese momento. En ese caso, si está escrito en instrucciones de regata, les cabe una sanción, les cabe una penalización, tanto a los competidores como a los entrenadores que también estén en esa zona, ¿sí? Es Ricardo, está bien, el que me estaba, pensé que era Rodolfo, perdón. Bien, ahí me lo dijo Ricardo. Bien. Entonces, en instrucciones de regata debe estar escrito que los participantes que no sean de la partida deben mantenerse en la zona de exclusión, ¿sí? Si uno detecta un barco que no es de esa partida en esa zona, le cabe una penalización. En este caso, vamos a hacer hincapié en esto. Esa penalización puede ser menor a una descalificación. Esta anotación en la instrucción de regata o en el aviso de regata seguramente va a tener un DP, que es una penalización discrecional, ¿sí? Se le pueden aplicar puntos en contra de su clasificación, pero no llegar a descalificarlo. Salvo que lo esté haciendo adrede y molestando a otros competidores. Pero muchas veces pasa que, sobre todo los chicos, están probando la línea y no se dieron cuenta que están en procedimiento de partida de otra clase, de otra serie, y en realidad no están molestando, más que están en el medio de la flota, pero no lo hacen con mala intención. Entonces, en ese caso, el comité de protestas le va a aplicar una penalidad que va a ser menor a la descalificación. Bien. Bueno, acá hay una aclaración de una persona de la... Ricardo. Sí. Dice que estos eran grandes, bueno, y le dio la sensación de que era intencional. Claro, Ricardo dice que en este caso que él menciona, los participantes eran grandes y que se nota que había una mala intención. Sí, hay que sancionarlos, pero primero hay que escribirlo en instrucciones de regata. Es un punto de las instrucciones de regata que debe estar aclarado, que cualquier persona, cualquier participante que esté ahí y que no sea en la zona de exclusión va a ser penalizado. Bien, perfecto. Bien. Lee lo que te dice Erika, léelo vos. Yo no voy a leer. Bien. ¿Alguna otra pregunta por acá, chicos, chicas? Bien. Bueno. Vamos a continuar. ¿Qué es lo...? Estábamos con el barco, con el bote del PIM, ¿no es cierto? Hay muchas formas de tomar a los barcos pasados. Lo importante es, cuando nosotros vamos viendo un barco con clara intención de adelantarse, porque sabemos de que realmente ya se va a pasar, es cantarlo. Y después podemos decir, no estaba pasado, ¿sí? Nosotros vamos a grabar nuestro audio, vamos a grabar todo lo que suceda, hasta el top de partida. Todo lo que grabemos hasta el top de partida, los jueces lo van a tomar como válido. Todo lo que digamos después del top de partida, no lo van a tomar como válido, ¿sí? Si nosotros cantamos un barco, su número de vela, y ya se dio el top, y ese competidor hace un pedido de reparación, que ahora les explico lo que es,
seguramente no lo van a descalificar porque el error fue nuestro en cantarlo después del top. ¿Cómo se hace esto? Si vamos a dar partida con la señal uniform o negra o Zulu, que en el último minuto tenemos que ver los barcos pasados, vamos cantando los números de vela de los barcos que se van adelantando, ¿sí? Vemos un barco, lo nombramos. Si puede, el planillero que está en el PIM anota, ¿sí? ¿Por qué no digo esto de la lancha de señales? Porque esto lo hace el oficial de regata. El oficial de regata va a estar él mismo cantando los barcos pasados, grabando en su grabador, y el planillero de la lancha de regata puede estar anotando. Hay que ver si el oficial de regata quiere que anote o quiere que mire la línea y que preste atención a la línea, ¿sí? Pero el oficial de regata es el que se ocupa de esto. Entonces, en el último minuto vamos a estar grabando todos los barcos que se pasan y automáticamente van quedando todos descalificados, salvo con Zulu que tienen que rehabilitarse. En ese caso, vamos a cantar cuando se rehabilita. Si largamos con papa, en clases chicas, que largamos con papa, F18, largamos con papa, podemos largar snipe, podemos largar match 30 con bandera papa. 30 segundos antes prendemos el grabador. ¿Y qué es lo que tenemos que empezar a decir cuando empezamos a grabar? Bueno, este es el campeonato Grand Prix Alberto Serrato. Vamos a largar la regata número 1, intento número 1 de la flota Optimist principiantes de serie azul. Son las, miramos la hora y decimos la hora actual. Y vamos a largar con bandera preparatoria Papa o con bandera preparatoria Uniform. Y a partir de ahí comenzamos el relato. Es bueno que nuestro planillero, y esto sí tiene que hacerlo el planillero, anote el número de pista de nuestro grabador. Entonces se va a anotar regata número 1 de la flota azul Optimist principiante, el track número 15, la grabación número 15. Entonces después, si tenemos que escuchar la grabación de esa regata, mediante la planilla de nuestro colaborador, vamos a encontrarla rápidamente. Es tedioso cuando tenemos 12 o 15 regatas en el día, estar buscando la grabación de una partida o de una llegada. Entonces, si lo hacemos, nos va a aliviar la tarea posterior. Hacemos todo un relato de lo que va sucediendo. Vemos al 42-17 que se viene adelantando, se pasó. Y así vamos cantando todos los números. Cuando sea el momento de la partida, el oficial de regata necesita saber rápidamente qué es lo que vimos y qué es lo que pudimos identificar. ¿Por qué? Porque vamos a tener dos posibilidades. Que los barcos que se hayan pasado están debidamente identificados, ¿sí? O que los barcos que se hayan pasado no los pudimos identificar. ¿Eso qué cambia? Eso cambia que el oficial de regata haga una llamada individual, si estamos largando con bandera preparatoria o con bandera Zulu, que es la llamada individual, cuando hay un barco o muchos barcos pasados identificados, se levanta una bandera en la lancha de señales, indicándole que hay barcos pasados, y esos barcos deben volver al lado de prepartida y volver a partir, ¿sí? Esa señal de llamada individual debe tardar no más de 5 segundos en salir. Y nunca debe faltar su señal sonora, porque el sonido es lo que va a alertar a los competidores a mirar la lancha y ver que salió la bandera y que alguno de ellos puede estar pasado. Es responsabilidad de cada uno de los competidores saber si está pasado. Nadie le va a decir, che, estás pasado, o 42-17 está pasado. No, es muy difícil que canten los números o identifiquen a los barcos pasados, ¿sí? ¿Y esto por qué? Porque uno puede tener muchos barcos pasados, identificados todos, y cantar los números de uno y se olvida de otro. Y ese barco que está pasado no se rehabilita porque no lo cantamos, no lo dijimos y realmente estaba pasado en las mismas condiciones que el otro. Entonces, lo ideal es no avisar nada. Lo que se hace habitualmente es no avisar que hay barcos, que barcos son los que están pasados. Cada competidor debe saber, cada competidor debe volver al lado de prepartida y volver a partir. Ahora, ¿qué sucede si aún largando con bandera Papa o con bandera Zulu, hay barcos pasados, pero no los pudimos identificar, porque se taparon las velas, no pudimos ver los números, lo que fuera, no los identificamos?
Entonces el oficial de regata debe hacer una llamada general, ¿sí? Por más que sean pocos los barcos, capaz que son 5 o 6 barcos, pero no los tenemos identificados claramente, el oficial tiene que hacer una llamada general, ¿sí? Entonces va a estar en esa diferencia entre hacer una llamada individual, porque los barcos pasados están identificados, por más que sean 20, o una llamada general, porque hay barcos que no están identificados. Entonces tenemos un instante después del top de partida para decir la cantidad de barcos pasados, por ejemplo 10, y la cantidad de barcos identificados, por ejemplo 10. Es decir, que de los 10 pasados tuvimos 10 identificados. O decir, bueno, 10 o 5 de 10, teníamos 5 identificados de 10 pasados, o 4 de 8. Entonces el oficial de regata ahí va a tomar la determinación si hace una llamada general o si hace una llamada individual. Si en cambio estamos largando con bandera uniform o con bandera negra, ahí la cosa cambia. Si nosotros identificamos a los barcos que estaban pasados durante el último minuto y en el momento de partir, si los identificamos a todos, perfecto. Le decimos 10 de 10, 15 de 15, están todos identificados, el oficial de regata sigue adelante. Ahora, si hubo barcos que no pudimos identificar, él tiene que saber cuántos son, porque muchas veces puede ser que nosotros desde el PIN no lo veamos y ellos desde la lancha sí. Entonces le decimos, tenemos 8 de 10 barcos pasados. Entonces esa sabe si va a ir por una llamada general o si va a dejar seguir la regata porque de su lado los identificó. El oficial de regata va viendo todas las secuencias que van sucediendo en la prepartida y ya ve cómo viene la mano y ya sabe cuántos vamos a tener nosotros y cuántos puede tener él y evalúa. El criterio de un oficial de regata es, si hay barcos pasados no identificados, por pocos que sean, hace llamada general. Si hay barcos pasados identificados, por muchos que sean, si son la mitad de la flota, no importa, la va a dejar seguir. Y vamos a tener que anotar todos esos barcos que estén pasados, ¿sí? Bien. Lo importante, una vez que nosotros tenemos identificados todos los barcos, rápidamente tenemos que desgrabar la grabación, anotarlos, si el planillero no llegó a tomar todos, y si los tomó, corroborarlos, foto y a la lancha de señales, ¿sí? Para que el oficial de regata tenga todos los barcos pasados. En esto va a haber muchos procedimientos distintos. Y voy al ejemplo. Si el oficial está largando con bandera negra, y hay muchos barcos pasados y no están identificados, va a ser una llamada general. ¿Qué sucede ante una llamada general con bandera negra? Además de que todos los barcos que estaban pasados no van a volver a partir porque están descalificados, todos esos barcos, por lo menos los que han sido identificados, deben estar anotados en una planilla, en un pizarrón, exhibidos en la popa de la lancha, para que todos los competidores que estaban pasados con bandera negra, ¿sí? Entonces, rápidamente, todos los identificados que tengamos, se los pasamos al oficial de regata, y en la lancha tienen que armar todo ese cartel. Después les voy a mostrar una foto de un cartel de cómo es con todos los barcos pasados con bandera negra. Rápidamente se tiene que confeccionar toda esta tabla de pasados, exhibirla y comenzar nuevamente con el procedimiento de partida. Vamos a tener muchos barcos menos en la partida. Solamente en esas circunstancias se da de tener que hacer el pizarrón, la pizarra, con los barcos pasados. ¿Qué sucede si uno de esos barcos que estaba pasado con bandera negra y ante una llamada general vuelven a partir? Bueno, van a ser clasificados como DNE. ¿Qué significa eso? Que ese puntaje obtenido en esa regata no va a poder ser descartado, ¿sí? Todas las demás regatas la va a poder descartar, y esta, si una vez que se le dé llegada y se anote en planilla de llegada como que corrió la regata, no va a poder descartar esa regata. Esa sería la diferencia de estar en el cartel o no estar. Bien, vamos un poco a... ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguien que quiera preguntar algo, chicos, chicas?
Bien, continuemos entonces. Se cantan los números. Lo ideal, si son de 4 cifras, cantarlo de a pares. En el ejemplo que tenemos en pantalla, vamos a tener el número 4217. Lo ideal es cantarlo 4217, lo más claro. Si tenemos de 3 dígitos, lo decimos de corrido. En el caso de 456, lo decimos así, 456. Y vamos a las más difíciles, que son las de 6 dígitos. Y los cantamos de a 3. Este número 138, 835, vamos a decir 138, 835. Cada cual va a tener, después de un tiempo de práctica, como mucha gente ya lo tiene, una forma de cantar, ¿sí? Y a eso no se lo vamos a cambiar. Cada cual que lo cante como está acostumbrado. Y va a tener que acostumbrar a las personas que trabajen con ellas a que ellos cantan los números así, ¿sí? No, eso es muy difícil de cambiar. Una persona que, como Leila, que hace 40 años que toma llegada y que canta los números de vela de los barcos que están arribando, no le vamos a cambiar la forma de trabajo. Y cada cual que vaya con ella se va a tener que adaptar, ¿sí? Bien. Los de 5 dígitos, como los SNAI o 420, los vamos a decir primero los 2 por par y después los 3 por centena. Ejemplo, el 16.394. Esa sería la forma de cantar el número. Después vamos a ver cómo hacemos para leer rápidamente el número de vela. Cuando son de 6 dígitos, que son los láser, los más complicados de todos, conviene leer los primeros 3 números de un lado y los siguientes 3 números del otro. Después les voy a mostrar una foto para que lo entiendan esto. A ver si la tengo acá la foto, no la tengo más adelante. Después les muestro la foto. Y ya esto lo usamos más para llegada que para partida. ¿Por qué? En la partida casi todos los barcos van a partir encenida y van a tener la vela bien cazada y vamos a poder apreciar bien el número de vela, ¿sí? Salvo que esté tapado con otro barco, entonces ahí sí tenemos que usar esta lectura de mitades, ¿sí? Por lo general, los otros llegan encenida, pero hace mucho viento, entonces ahí sí vamos a tener que agudizar la vista para tomar 3 y 3. Hablo más despacio. Bien. Antes de continuar, ¿tienen alguna duda? Ahora viene una parte importante. Bien. Vamos a acomodar la línea de partida, ¿sí? Primero que nada, lo ideal es conocer, ya haberlo hecho alguna vez, para conocer cómo se fondea una línea de partida. Debemos conocer el largo y la orientación, porque es de gran ayuda para colocarse rápidamente en el lugar indicado. Siempre el oficial de regata nos va a dar la ubicación, nos va a decir a tal distancia y a tal rumbo, o a tal dirección. Si lo sabemos nosotros, va a ser mucho más eficaz. Y estas van a ser las cosas que lo van a relajar al oficial de regata, cuando encuentra a alguien que conoce lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces ya se descomprime de algunas presiones. Bueno, acá viene una explicación bastante larga de cómo hacerlo. No sé si vale la pena ahondar en tanto, pero bien. Primero tenemos que saber que tenemos que contar con ciertos elementos. Algunos van a tener que ser propios. El reloj, por ejemplo, el cronómetro va a tener que ser propio. El VHF se lo va a proveer seguramente la organización. Y lo que tenemos que tener es por lo menos una pínula. Y si podemos tener también un GPS, ¿sí? Si no tenemos ni pínula ni GPS, bueno, tenemos que trabajar un poco agudizando la vista y tomar la dirección del viento con la lana, con la veleta. Si tenemos GPS, que es lo ideal, y si tenemos pínula, que es lo ideal, vamos a ir hasta la lancha de señales, nos quedamos ahí al lado quietitos y tomamos un waypoint de la lancha, ¿sí? Una vez que tomamos el waypoint, lo ponemos como destino, es decir, nuestro go-to va a ser ese waypoint, que es la lancha,
le podemos poner un nombre. Yo no acostumbro a ponerle nombre, sino que me anoto en una planillita que tengo el número de waypoint del GPS a qué lugar de la cancha corresponde o a qué marca de la cancha corresponde. Que es más rápido que estar escribiendo, que es bastante tedioso escribir en el GPS el nombre del waypoint. Bien. Una vez que estemos en la lancha, tomamos el waypoint, lo ponemos como destino y comenzamos a navegar a través del viento hacia estribor, ¿no es cierto? Hasta llegar a la distancia que necesitamos de línea. Hay ciertos parámetros que están definidos para el largo de las líneas. Cada clase de barco tiene un coeficiente distinto para determinar el largo de línea. Lo normal, y en la mayoría de las clases, es 1,5 veces su eslora por la cantidad de competidores. ¿Sí? Si tenemos un barco de 5 metros de eslora y tenemos 10 barcos, la cuenta va a ser 5 metros por 1,5 son 7,50, por 10, 75. Nuestra línea de partida tiene que tener 75 metros. ¿Sí? Podría tener un poquito más, podría tener un poquito menos, de acuerdo a las circunstancias. Lo ideal es lo ideal. Lo ideal es que tenga 75 metros. Con esto sabemos que no le brindamos al competidor una ventaja, ni tampoco se la quitamos, ¿sí? De tener una línea corta que los barcos no entren. La consideración, ¿cuál es? A criterio del oficial de regata, va a pedir que sea un poco más larga, un día de mucho viento, de mucha marejada, para evitar que los barcos se lleguen a golpear, para darle más posibilidades de espacio en la línea. En circunstancias normales, con poca marejada, con un viento de 10-12 nudos, lo ideal es hacerlo exacto, ¿sí? Para eso usamos el GPS, nos distanciamos de la lancha, los metros que diga el oficial de regata de largo. Cuando llegamos a la distancia, ponemos prueba del viento, navegamos unas 4 o 5 esloras, fondeamos y dejamos que el bote solo venga para atrás y deberíamos estar en una ubicación más o menos la que pretende el oficial de regata. Ahí es cuando el oficial nos va a decir, nos va a tomar la distancia con su medidor de distancia, va a medir la distancia, va a decir la distancia está bien, o es corta o es larga, y la orientación. Para el largo de la línea, rápidamente el oficial va a querer que nos acomodemos. Bueno, lo ideal para acomodarlo es no levantar el fondeo, dar máquina y arrastrar un poco el fondeo, ya sea para cerrar la línea o para agrandarla, para dejarla en la ubicación. Y después se va a tomar hasta el último minuto que puede para modificar la orientación con respecto al viento. ¿Hasta cuándo el oficial de regata o nosotros podemos mover el pino? Podemos decidir mover el pino, la lancha, hasta la señal preparatoria. Cuando la señal preparatoria se iza, a partir de ese momento las marcas de partida deben quedar fijas. Si alguna de las dos marcas se mueve, el oficial de regata debe detener el proceso de partida con la bandera o inteligencia, detener todo, acomodar y volver a iniciar la cuenta, ¿sí? No se pueden mover las marcas una vez que se iza la señal preparatoria. Entonces, ¿hasta cuándo se va a tomar el oficial de regata para dejarla bien orientada al viento, la línea? Hasta la señal de atención. En ese momento nos va a decir adelantate, atrasate o quédate ahí, y ahí nos quedamos. Y sabemos que a partir de ahí no nos podemos mover. Si vemos que el bote se mueve, que nos movemos en nuestra posición, hay que avisarle rápidamente al oficial de regata para que pare el proceso de partida. Bien. Hoy decía que el bote pin es conveniente tener 6 veces la profundidad. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que subir o bajar un poquito. Es decir, subir, ¿qué es? Llevar el bote más a barlovento. Y bajar, ¿qué es? Llevarlo a sotavento. El oficial de regata va a determinar si hay un poco de corriente, si hay borneo, si ve que la flota se queda mucho del lado de la lancha o si se queda mucho del lado del pin. Va a intentar corregir eso, ¿sí? Que la línea sea pareja para toda la flota. Entonces nos va a pedir de subir. Si nos pide de subir, lo que podemos hacer es recoger un poco el cabo del fondeo, 4 o 5 metros podemos llegar a mover la embarcación como para poder ajustarla. O, si nos queda un poco de cabo, largar un poco de cabo, dar un poco más de cabo para que la embarcación baje.
¿sí? Muchas veces, para bajar, es conveniente darle marcha atrás al bote despacio para que vaya arrastrando el fondeo y nos ubicamos. Siempre pensemos en un efecto rebote, es decir, cuando nosotros cortemos máquina, va a formar catenaria, más que nada con la pesa, y el bote va a volver 2 o 3 metros más adelante, ¿sí? Más a barlovento. Esto, lo ideal es que el que maneje el bote tenga un poco de experiencia en este tipo de cosas. De todos modos, si no la tienen, rápidamente la van a lograr, ¿sí? Lo importante es que esta operación de fondeado sea rápida y sea eficiente para que el oficial de regata no se nos ponga nervioso, ¿eh? Eso es muy importante, porque hay oficiales de regata que se ponen nerviosos cuando no logran establecer la posición que quieren para el pin. Y lo digo porque me ha pasado, de que pasan los minutos y tiene que dar procedimiento y no podemos acomodar el bote. Muchas veces pasa de que la corriente está cruzada, con poco viento, se cruza la corriente y se nos cruza el bote y se nos acorta la línea y se nos baja o se nos sube el bote, entonces tenemos ahí problemas para fondear. Bueno, eso hay que saber resolverlo. ¿Cómo lo resolvemos? El oficial de regata nos debe decir cómo hacerlo, que es el más experimentado de todos. El oficial de regata tiene que decirte, chicos o chicas, suban, fondeen ahí den marcha atrás y van a acomodar el bote bien. Él es el que tiene la mayor experiencia, ¿sí? En este tipo de cosas, y él es el que nos tiene que dar la idea de cómo hacerlo. Lo ideal es que el oficial de regata sea del club. ¿Por qué? Porque es el que conoce todas las embarcaciones del club con las que habitualmente larga regatas, conoce las canchas, conoce los lugares donde está bueno fondear, donde no agarrea, conoce cómo son las corrientes del lugar. Entonces es el que más va a poder ayudar a que esto se haga casi a la perfección. Cuando tenemos oficiales que vienen de afuera, pueden ser de otros clubes que sean de la zona, de San Isidro, de Buenos Aires, no habría tanto problema. Pero si viene alguien del interior a darnos una mano, ahí entonces no vamos a poder tener mucho de su ayuda para este tipo de cuestiones, tenemos que tener experiencia propia. De ahí también va a estar el armado de los equipos, ¿no? Si viene un oficial de regata del club, sabemos que podemos ponerlo con gente que no sea del club porque sabe cómo indicarles. Si viene un oficial de regata que no es del club y no conoce nuestras embarcaciones y demás, es conveniente que tenga gente del club en esa embarcación para que la cosa se haga más fácil. Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bueno, lo dejo con Mónica un minutito. Voy a tomar agua. Ya vengo. Bueno, hablamos un poco. Yo descorto mi micrófono. Así. Ahí está. Bueno, les hice un comentario, no sé si lo llegaron a ver. Siempre es bueno, una vez que está fondeada la lancha, ya sea de pin o de llegada, donde nos toque estar, tomar una referencia, ya sea en la costa o si estamos viendo la lancha de señales también, para ir controlando de que nuestro bote no garree, no se corra con la corriente o el viento. Porque en ese caso sí tenemos que volver a avisar al oficial de regatas que vamos a tener que acomodar de nuevo el bote y él verá si tiene que aplazar el procedimiento o qué es lo que va a tomar, las medidas que va a tomar. Eso con respecto a una acotación nada más a lo que venía diciendo Eduardo. No sé si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, porque esto parece medio monólogo. El que quiera opinar puede hablar o puede contarnos qué cosas les ha pasado una vez que han estado en las lanchas también trabajando, que sabemos que hay gente con mucha experiencia acá. Una cosa que quiero recalcar, que Edu lo dijo, pero me gustaría poder recalcarlo, es el tema de cualquier cosa que suceda en un gomón de apoyo, lo que sea, es informar al oficial de día. O sea, por más que somos autónomos y podemos tomar decisiones, si el oficial de día no sabe qué es lo que está sucediendo, por ahí estamos cometiendo una macana por querer arreglar. A ver, como decía Moni, garrea el bote. Si bueno, levanto el fondeo y lo corro un poquito. Y si el oficial del día empieza con el procedimiento, estamos haciendo un problema en una cancha de regata. Entonces tengamos en cuenta eso, de cada cosa que vamos a hacer,
informar, avisar por radio, avisarle al oficial de día. Y otra cosa que quedó pendiente, que no sé, creo que Edu lo dijo, pero yo tuve un problema en el momento que me caí, no pude escuchar, es no brindar información como bote de apoyo, digamos, no brindar información ni a los competidores ni a los entrenadores. Cualquier cosa que quieran consultar, tanto los competidores como los entrenadores, se dirigen al oficial de día. Y ahí hay que ponerse a cara de perro, porque por más que sean amigos y todo, esto puede ocasionar después que haya una protesta hacia la comisión de regata o una protesta a alguna parte del equipo o en algún procedimiento, y por querer ser amables, por decirlo de alguna manera, terminamos cometiendo un error grave, que por una pavada, no sé, a ver, una largada con un pasado con bandera negra y pregunta, me pasé, pregunta un chico de Optimist, es un clásico. No podemos brindar esa información, por más que esté pasado. O sea, la única forma es, como decía Eduardo, que se entere por la comisión de regata, no por cualquier bote aledaño. ¿Bien? Bien, Jajo, perfecto, sí, sí. Eso lo vamos a ir hablando también en el curso de todas estas charlas porque es re importante, ¿viste? Primero, no hablar con los competidores y tampoco mentirles, porque muchas veces uno le pregunta, ¿hay pasados? Y uno le dice no, y realmente no es verdad que no hubo pasados, pero no se lo tenemos que decir. Lo que tenemos que decir, vaya a la lancha y hable en la lancha. Toda la información se la van a brindar en la lancha. Y los colaboradores que estén en la lancha, ante una pregunta de un competidor o de un entrenador, van a esperar a que el oficial de regata le diga respuesta. Se está estilando que un buen trato a tener hacia los competidores, ¿sí? Antes los echaban de la lancha, no, salga de acá, no venga a preguntar nada, no, ahora lo normal o lo común es que el oficial de regata le explique la situación que se está dando, ¿sí? Es decir, están un poco más en tratar de enseñar a los competidores lo que sucede, mismo a los grandes, ¿no? Porque hay gente grande que nunca tuvo esa experiencia de lo que pasó en esa regata, entonces el oficial de regata o un colaborador está autorizado a explicarle la situación cuál es, como para hacer un poco de docencia también en ese momento. Pero es muy importante no hablar. Los balizadores, sobre todo si están en Barlovento, cuando vienen los entrenadores a preguntarle cosas, no tienen que decir nada. Todo a la lancha de comisión de regatas. Y al PIN le van a preguntar infinitas veces si estaba pasado tal número, estaba pasado tal otro. Uno no dice nada. Si lo escuchan ellos, porque uno está cantando los números, si lo escuchan, bueno, lo escucharon ellos, tienen otro trabajo y lo escucharon. Pero si viene a preguntar, ¿y por qué sucede esto? Vamos a ver un poquito más adelante lo que se llama la ayuda externa, ¿sí? Los competidores, una vez que se da señal preparatoria, no pueden recibir ayuda externa. Hay muchas clases que desde mucho antes, desde la salida del club, no pueden tener ayuda externa. Pero bueno, vamos a hablar del común de los casos que no pueden tener ayuda externa. Si uno, quizás por hacer el bien, alguien le pregunta algo y a esa persona se le contesta, le está dando ayuda externa, ¿sí? Entonces no hay que decir nada. Y eso puede provocar que otro competidor lo proteste o nos proteste a nosotros por haber ayudado a otro competidor. Y a ese competidor lo puede descalificar porque nosotros dijimos algo. Por querer ayudarlo, lo perjudicamos. Y vamos a otro ejemplo. Muchas veces preguntan a un competidor, llama por radio de una embarcación y hace una pregunta. Esa pregunta no debe ser respondida, ¿sí? Lo que se debe hacer, pasados 2 o 3 minutos, la comisión de regatas informa por este medio tal situación o tal cosa, respondiendo un poco a esa pregunta que hicieron, pero haciéndolo extensiva a toda la flota. Nunca hay que contestarle a uno en particular, ¿sí? Si vienen entrenadores o mismo competidores ante una llamada general a preguntar, ¿estaba pasado? Lo que hay que hacer en ese caso es hacer una pizarra y anotar a todos los pasados y que todos tengan la misma posibilidad de ver si estaban pasados, ¿sí? No hacerlo individualmente porque puede ser tomado, repito, como una ayuda externa. Una acotación de Dani. No la veo. No establecer ni oral ni gesto.
También, sí, Dani me aclara que además de hablar no hay que gesticular, ¿no es cierto?, con los competidores, es decir, ningún tipo de comunicación, ni visual ni auditiva. Bien. ¿Están cansados? ¿Vamos bien? Me parece que Dani Colet quiere hacer una pregunta. No, A ver, perdón, dale. una aclaración que a veces nos pasa en las de quilla, son menos barcos, pero a veces uno está en la previa largada, estamos bastante entusiasmados, y Sí. a veces nos pasó que estábamos mezclados con los J24 u otra clase, no quiero hacer clase en particular, y en esos 5 minutos que estamos largando se mete otro de la otra clase, por error, por lo que sea, que sería bueno insistir mucho, que se alejen, porque más de una vez me ha pasado que se te mete otro y te jorobas en el medio de la largada, estás buscando el lugar y justo apareció el distraído y te complicó una largada. Tenés que esquivarlo para no romper el barco y perdón, pero vos te la tenés que comer, ¿no? Ese detalle nomás, que no es menor. Tal cual. Sí, yo pienso que este año se van a tener que adoptar las zonas de exclusión, que son 2 boyitas alejadas a 60 metros, que todo Perfecto. barco que no sea de la partida tiene que estar en la zona de exclusión y que todo barco que no lo esté va a ser penalizado. El oficial de regata tiene que advertirlo y tiene que señalarle eso al competidor que debe salir de la línea de partida o, de lo contrario, aplazar la partida. Da postergación, que se aclaren las posiciones de cada barco y volver a iniciar el procedimiento. Pero sí, hay que recalcarlo, este año en una de las Regasic hubo un problema serio con eso, con un barco que quedó en el medio de la línea de partida, barcos del propio club han tenido abordajes, han tenido roturas en el casco y demás, por una persona que se distrajo Me y estaba en tocó, línea de partida. Eduardo, me tocó a mí en el punch, fui yo. Bueno, mirá, justamente, perfecto. Bueno, claro. Entonces, a ese barco, Casi un H20. claro, a ese competidor después se lo terminó descalificando, aunque la sanción podría haber sido menos que una descalificación, pero se lo terminó descalificando. Pero bueno, a veces el oficial de regata quizás no lo vio a eso. Si lo hubiera visto, más en la situación de una partida así, que eran marcas fijas, con Spinnaker y demás, es una situación peligrosa y quizás lo podría haber parado si lo veía a tiempo, ¿no? A veces no se reacciona a tiempo como para hacer eso. Pero sí, hay que hacer hincapié en que los que no son de la partida deben estar en zona de exclusión y hay que armar la zona de exclusión hasta el fin. Además es que es mucho más cómodo también para todas las flotas que no se mezclen, por así decir. Pero está buena la aclaración, Daniel, te agradezco. La voz. No la veo yo, decime la voz. La de Luis. Acotando a lo que dice Luis, pasa lo mismo cuando se está haciendo una larga. Quedaste Bien, muda, Moni, no se escuchó. no se escuchó. ¿Ahora sí? Ahora Luli sí, perfecto. dice, sumando a lo que dice Daniel Colet, que pasa lo mismo cuando se está haciendo una largada de una clase mientras están llegando barcos de otra clase. ¿Qué puede pasar? Bien. Bien, ahí lo que hay que hacer es separar la partida de la llegada, ¿sí? No tenemos que, dentro de lo posible, ustedes saben que acá tenemos lo ideal y lo posible, ¿sí? De acuerdo a los recursos que tengamos. Lo ideal es que se dé partida hacia estribor de la lancha y hacia babor de la lancha y se dé llegada hacia estribor, ¿sí? Haciendo una bastante separada la llegada. De todos modos, con los barcos más modernos, caso de J70, que vienen con un asimétrico, se van a mezclar, porque si vienen por la izquierda o por la derecha, se van a terminar mezclando con lo de partida. Eso tiene que ser una acción del oficial de regata que trate de que no se le junten las flotas, tanto en la partida como en la llegada. Por eso que tienen los tiempos ideales de regata, los target time, como para poder evaluar el tiempo de cada regata y determinar eso. Es complicado cuando sucede eso, que están llegando unos y partiendo otros. ¿Por qué? Porque está toda la adrenalina del que está partiendo
y está toda la desesperación del que está llegando, ¿sí? Tratando de que no le saquen el puesto o de recuperar un puesto. Entonces son situaciones muy complejas. Seguramente esta comisión de regatas va a trabajar para que no suceda eso, ¿sí? De armar los circuitos de manera tal de que estén separadas, sobre todo que estén separadas, se puede perfectamente bien. Gracias, Luis. Eduardo, una pregunta más y no molesto ya más. No, no molesta, al contrario. Lo mismo me pasó una vez viniendo con mucho viento, muy jugado con espina que la llegada, que inversamente a lo que es largada, se te cruzan otros que ya llegaron, están paveando en la línea de llegada, y vos venís jugado que te tumbás en cualquier momento, y venís matándote con otro a ver quién llega primero a la línea. ¿Hay manera de legalmente decirle, flaco, alejate 50 metros porque te van a partir acá, o no? Sí, tal cual. Ahí tenemos dos reglas. Primero, que en instrucciones de regata debe decir de que cuando la línea esté siendo utilizada tanto como partida como para llegada de otras clases, deben mantenerse separados, o alejados de la línea en la zona de exclusión. Y bueno, lamentablemente, después del incidente se puede protestar a ese competidor y ese competidor no tiene derecho a rehabilitación, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque no está en regata. Al no estar en regata no se puede rehabilitar de una infracción, entonces automáticamente va a ser descalificado. Pero para todo esto ya sucedió el hecho. Ya sucedió de que estaba en la línea y que un barco que venía en popa, rápido, con spinnaker, a punto de tumbar, ya tuvo que esquivarlo. Entonces lo ideal para un problema de estos es no tenerlo, que es prevenir de que esos competidores no estén en la línea, ¿sí? Eso se tienen que ocupar mucho los colaboradores del oficial de regata, tanto los que están en la lancha, como los balizadores, como el PIM, ¿sí? Tienen que ocuparse de advertir a esos competidores que no pueden estar en esa línea, primero porque corren riesgo sus propios barcos, porque si viene un barco de 30 pies a 12 nudos y choca contra ellos, van a tener un serio problema, ¿sí? Entonces, hay que, justamente estas charlas son para eso, para ir viendo las cosas que nos van sucediendo y las cosas que tendríamos que ir haciendo en cada una de las regatas como para evitar este tipo de cuestiones, ¿sí? Otro buen aporte, Daniel. Gracias a vos. Perdón, ahí veía una pregunta, no sé, Gastón, creo que es, que decía que el año pasado se cruzaban los chicos de Optimis que se iban con los que estaban corriendo. Bueno, eso creo que este año vamos a tratar de resolverlo más por instrucciones de regata, o sea, de penalizar directamente al club que el entrenador no se ocupe, porque si están fuera de regata, la responsabilidad es más del entrenador que de los chicos. Sobre todo en Optimis, en barcos grandes podemos responsabilizar al barco, o en Snipe, o en Laser, pero en el caso de los Optimis que son chicos, que por ahí no se dan cuenta de que están cruzándose con otros chicos, creo que la responsabilidad es bastante de los entrenadores. Y ahí vamos a tratar de hacer un poquito más, de ponernos un poco más firmes con los entrenadores, de que sean responsables de sus chicos después de terminar las regatas y antes. Porque por ahí, porque llegan tarde a una regata, no les importa nada y se cruzan en el medio de otra largada. Y bueno, ahí hay que tratar de poner un poquitito el foco desde el gomón de seguridad hasta el agente de la organización, ¿no? Eso creo que vamos a hacer un poco de foco porque ya ha pasado en otros campeonatos también. Esto no es la primera vez que nos sucede. Por eso creo que contesté un poco ahí tu pregunta, Gastón. Sí, acotando un poco lo que dice Gastón, pasa en todos los campeonatos. Mira, este año me pasó en Mar del Plata, yo estaba balizando la cancha de F18 y unos lasers que habían ido a entrenar volvían y pasaban justo por el medio de la cancha de F18. Había cerca de 22 nudos, es decir, que el F18 venía en el aire, ¿viste? Si enganchaba un laser con el botalón, cuando vienen en popa, teníamos un desastre. Y no hubo forma de sacarlo de la cancha, insistí muchísimo, hasta con sus entrenadores y todo, y no hubo forma de sacarlos. Entonces sí, deberíamos tener alguna regla que automáticamente nos permita sancionar a esos competidores o entrenadores que están invadiendo una cancha de regatas cuando realmente no les corresponde, ¿sí? Eso es muy importante. Y los que más sufren a todo esto son las canchas que están más cerca de la costa, porque las que están más lejos cruzan por la cancha tanto de Optimis como de Laser, los barcos más grandes las cruzan por el medio. Entonces sí, en la redacción del aviso y las instrucciones de regata es bueno recalcar esto, y es bueno también, como dijo Jasco, si hay un bote de seguridad que pueda aplicar en esto.
En realidad el bote de seguridad es para otra cosa, pero nos puede dar una mano con esto porque también hace a la seguridad del evento, ¿sí? No, desde ya que la idea del de seguridad es otro y no está para eso, pero bueno, por ahí aprovechar y coordinar un poco eso, por ahí con los mismos balizadores o todos, en las previas, que es cuando se están moviendo todos los barcos por todas las canchas, colaborar un poco con eso, de poner un poco más estricto el tema de que no se crucen, de que no me... O sea, por lo general los Princi largan en un horario, timoneles y laser largan en otro, y como las bajadas de las rampas y esas cosas se cruzan, entonces está bueno por ahí tratar de que no se arme ese tole-tole, ¿no? Tal cual. Sí, sobre todo porque antes no había un punto medio, o no decíamos nada o había que descalificar al chico, al entrenador no se lo podía tocar. Pero desde hace poco se modificó el reglamento de regatas y ahora se puede hacer una penalización menor a una descalificación. Así que bueno, estamos un poco ya con grises como para poder sancionar sin descalificar al chico, que a veces estamos perjudicando al que no lo merece, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Está más sutil y aparte ya se hizo más costumbre el tema de sancionar entrenadores o ese tipo de cosas que antes no se veía, ¿no? Yo recuerdo cuando yo era chico no sancionaban a un entrenador por nada del mundo. Y a mí me ha pasado estar en una cancha de Princi y tener un entrenador que a los dos últimos chicos les viene diciendo cosas para que mejoren. Y dices, no, bueno, pero fíjate que viene último. Te dicen, sí, pero si llega a pasar a un solo chico, ese chico que viene último, en realidad está en desventaja del otro chico que no recibió ayuda. Entonces, creo que es importante estar atento a ese tipo de cosas como organización y mantener a los entrenadores en línea, digamos, ¿no? Que cuesta un montón. Sí, es verdad. Son buenos, pero tienen sus formas, ¿viste? Pero no, se logra. Y trabajando se va a lograr que tengan un ritmo bueno de laburo. Sí, claro, dice Gastón que el año pasado tuvieron que salir los botes de seguridad con los colaboradores de la rampa a rescatar chicos porque no había marineros. Tenemos que trabajar mucho en eso. Muchos profesionales, que son los marineros, y muchos colaboradores que sepan lo que tienen que hacer. Vamos a tratar de tener alguna charla también de seguridad, ¿viste? Con primeros auxilios y esas cosas también, como para tener una idea al respecto. Bien. Vamos a seguir, a ver si podemos terminar con lo del PIM, ¿sí? Si están aburridos, dejamos acá y seguimos el viernes. Si no, seguimos ahora, como prefieran. Bueno, vamos una más. Paremos. ¿Querés parar? ¿Querés que paremos acá? ¿Están cansados? Es que si el próximo tema es muy largo, son las 9:00. No, terminamos enseguida. Dale para adelante nomás. Dale. Quiero terminar con el PIN, así ya la charla que viene ya arrancamos con otra cosa. Si no, no lo dejamos por la mitad. Dale, genial. Es sencillo. Bien. Bueno, esto ya lo expliqué un poquito, lo de esta placa, que es arrastrar el fondeo. Lo ideal, si vamos a arrastrar hacia adelante para ir a Barlovento, vamos a suponer que el oficial de regata preparó todo y viene una rotación de 20 grados, 25 grados. Tenemos que adelantar el bote, ¿sí? Lo ideal es no levantar el fondeo, lo ideal es darle máquina al bote, dejar el cabo del fondeo por babor y darle para adelante. El fondeo se va a desclavar y nos va a venir acompañando. Cuando lleguemos a la posición, nos pasamos un poquito, dejamos que el bote empiece a caer y damos un poquito para atrás para afirmar el fondeo de vuelta. Eso es lo ideal. Cuando estamos de PIM, los ajustes que hay que hacer muchas veces son muy chiquitos y no conviene levantar el fondeo para no perder la referencia. Conviene dejarlo fondeado y arrastrarlo un poquito. Corremos riesgo, ojo, de que no vuelva a agarrar el fondeo como había agarrado la primera vez. Y esto lo vamos a solucionar
poniéndole pesas, así como les expliqué al principio, que para evitar la catenaria larga del cabo de fondeo, pongamos una pesa para que lo mantenga abajo. Si la pesa la ponemos a 2 metros del bote, por ejemplo, nos aseguramos que ese fondeo va a agarrar perfectamente bien, porque la catenaria la va a hacer toda por el fondo, todo el cabo va a quedar por el fondo y va a agarrar bien el fondeo aunque le demos máquina. ¿Sí? Bien, y siempre el cabo lo vamos a dejar amarrado en la proa de la lancha, lo vamos a pasar por babor y lo vamos a dejar que salga para popa. ¿Sí? Como todos sabemos, cuando le damos máquina hay una fuerza lateral de las palas de la hélice que va a tender a tirar la popa. Habitualmente las hélices giran a la derecha, va a tirar la popa hacia estribor. Entonces va a evitar de que se chupe el cabo del fondeo. ¿Sí? Si lo ponemos por estribor, corremos el riesgo de al darle máquina con poca velocidad, lo chupe y lo agarre. Si lo dejamos por babor, pocas posibilidades tenemos de eso. Además, cuando le demos máquina con el cabo por babor, no le vamos a dar mucho timón a estribor a la embarcación para que la popa se nos vaya encima del cabo. Vamos a ir derecho, o la tendencia con el mismo cabo que está tirando va a ser a ir a babor y vamos a dejar la línea en todo caso un poquito más grande, que no sería tanto que afecte como que quede corta. ¿Sí? Bien. Pregunta. Acá pregunta Luis Liniewski. Al haber una embarcación PIN, ¿cambia en algo la formación de la llegada? O sea, ¿va a ser lancha de CR y a babor boya de llegada? ¿O se forma una nueva llegada entre la embarcación PIN y la CR? Bueno, bien, Luis, les voy a explicar cómo es esto. Vamos a tener una embarcación que va a ser la principal de llegada y vamos a tener una marca de llegada. Esa marca de llegada puede ser otro bote, puede ser un bote PIN o puede ser una boya. ¿Sí? Puede estar determinado la misma línea de partida que sea la línea de llegada, o por instrucciones de regata puede estar cambiado que sea con boyas a babor o en vez de con boyas a estribor. Es decir, por definición, vamos a ver después la definición del reglamento. La definición dice que la línea de llegada va a estar establecida entre una marca y una lancha desde la última marca. ¿Sí? Cuando vienen desde la última marca, llegan, ¿sí? En línea perpendicular. Puede decir que es con boyas a babor o con boyas a estribor. Si dice eso, bueno, tenemos que dejar la boya a babor o a estribor y siempre vamos a tomar la boya, digamos, como la marca de la embarcación de PIN, que es la más chiquita, que no es la lancha más importante. ¿Cómo la vamos a diferenciar en una llegada? Porque la lancha más importante de señales, donde está el oficial de regata que toma la llegada, tiene la bandera azul izada, que es la que va a determinar que es una lancha de llegada, que está tomando llegada. Entonces la lancha que tenga azul va a ser la de llegada. Y después tenemos que ver si se llega con boyas a estribor, dejar la otra marca a estribor. Y si se llega con boyas a babor, dejarla por babor. Esa es la diferencia, Luis. Bien. ¿Contestado? ¿Seguimos? Bueno, esto ya lo dije. Siempre recuerden que conviene fondear un poquito más hacia barlovento o hacia barlo corriente, si vemos que la corriente es mucha, hay días que hay mucho corriente, porque después es más fácil retroceder, ¿sí? Dar un poquito de marcha atrás y retroceder y acomodar el bote. Bien. Vamos a ver una situación que es que no sea un bote el que actúa de PIN, sino que es una boya. Tenemos que colocar la boya que va a ser la línea de partida. ¿Sí? Bueno, la del procedimiento es igual a la anterior. Digamos, vamos a la lancha de señales. Si tenemos un GPS, tomamos la posición del GPS, la ponemos como destino, y empezamos a navegar, pero la diferencia es que no vamos a navegar a 90 grados del viento. Vamos a ir un poquito más derivados, 120 grados, por ejemplo. ¿Sí? Cuando lleguemos a la distancia, en ese momento, ponemos proa al viento, empezamos a subir. ¿Y qué tenemos que hacer?
Largar la boya, ¿sí? La largamos por babor siempre. Acuérdense, como dije hoy, llevamos el cabo por babor, largamos por babor la boya, largamos la pesa de la boya, que es la que la va a mantener bien paradita, empezamos a largar toda la cadena y empezamos a largar el cabo. Entonces vamos navegando a muy poca velocidad, que se vaya desenrollando todo el cabo hasta llegar a tener el fondeo en la mano. Una vez que tenemos el fondeo en la mano, seguimos navegando, proa al viento, y el oficial de regata va a ir mirando la boya, y en el momento que él lo considere, nos va a decir fondo, y ahí soltamos el fondeo. Cuando soltemos el fondeo, la boya va a quedar en el lugar donde el oficial de regata la vio. El fondeo va a caer, y va a quedar justo la boya en ese lugar. Es una operación que lleva un minuto y medio hacerla, pero que prácticamente queda perfecta, que no hay que tocar más nada, una vez que se fondió ahí. Ahora, si hay rotaciones o borneos de viento que el oficial la quiere tocar, la tenemos que tocar. ¿Cómo tocamos una marca de PIM? Arrastrándola solamente. La apuntamos con la proa, siempre proa al viento, la apuntamos con la proa, la agarramos desde la proa y de ahí le damos o marcha atrás o marcha adelante. La sostenemos, una persona la tiene que sostener firmemente desde la proa y ahí se le da marcha adelante o marcha atrás. Pierdan cuidado que no se les va a enganchar el fondeo en la hélice, ni el cabo del fondeo en la hélice, porque no es tanto lo que levanta, van a ser maniobras de poca velocidad, entonces no tengan cuidado con eso, denle máquina, arrástrenla para barlovento y después suéltenla, que va a quedar en la posición. Todo esto, por supuesto, lleva entrenamiento, y vamos a tener algunas regatas como para poder entrenarnos con esto. Como repetí, es más fácil bajar la sotavento que llevarlas a barlovento. Tomarla y arrastrarla marcha atrás es mucho más fácil que subirla. ¿Sí? Bien. Perdón, Edu, hago una salvedad, nada más una pavada. Dale. Recuerden que para agarrar las boyas, que suena tan sencillo como agarrar la boya, son unos cilindros inflables muy incómodos, no siempre tienen manijas y no conviene remolcarlas de las manijas porque se arrancan. Entonces, siempre que vas a agarrar una boya, agárrenla de abajo, que tienen son 3 cabos, que hacen una pata de gallo, para agarrar el fondo del centro, 3 o 4, agarren de esos cabos, porque si la agarran de la manija y tiran, lo más probable es que se queden con una manija en la mano. Es una salvedad, nada más. Sí, perfecto, muy a tiempo aparte, en el momento indicado. Sí, ¿saben cuál es el mayor problema? Días de mucho sol, las boyas toman mucha presión, el aire caliente se expande, y no nos queda lugar para meter la mano entre el tiro de la boya, entre el cabo que la sostiene y la boya mismo. Entonces es muy difícil de agarrar. En ese caso, tenemos que tener la precaución antes de tirarlas al agua, desinflarlas un poquito, para que nos quede un poquito de lugar para meter la mano. Ya lo van a poder apreciar. Y si no, lo que está bueno también es atarles un estrobito de cabo flotante, cortito, de 50 centímetros. Entonces de ahí lo podemos agarrar fácilmente y arrastrarlo. Para ir terminando, en el caso de que el oficial de regata nos pida que controlemos la línea desde el lado del PIM, sabemos que vamos a tener que controlar la línea de la cara de barlovento de la boya al mástil de señales de la lancha, ¿sí? Eso es muy importante. Tenemos que fondear el bote y tratar de quedarnos exactamente en esa posición, lo cual es bastante difícil, o mantenernos con máquina, dándole un poquito de máquina para mantenernos en esa posición. Para esto es más difícil que fondear el bote y quedarse en el bote mirando la línea. Cuando tenga que mirar la línea desde el bote, van a tener el mástil, la caña o el caño que sostiene la bandera anaranjada, se van a alejar unos 70, 80 centímetros y desde ahí van a mirar la línea. No más cerca porque les quita ángulo, tampoco más lejos, pero si se quedan a la distancia de un brazo, así extendido, es lo ideal, ahí van a poder tener una clara línea para poder ver los barcos pasados. Bien.